Entonces vamos a hablar de lo que es eficiencia y eficacia. Y vamos a ver que la suma de estas dos cosas, cuando uno habla de que una empresa es o es eficiente y es eficaz, la suma de estas dos cosas, cuando yo cojo la eficiencia y la eficacia y la sumo, aparece una palabra que de pronto está muy martillada, que yo les había medio explicado por allá cuando vimos indicadores, y tiene que ver con productividad. Hoy en día la gente habla mucho de que la empresa, la productividad de las organizaciones, la productividad, pero realmente la productividad es el resultado de saber que una empresa es eficiente y es eficaz. O sea, para ser productivo se necesitan las dos cosas. O sea, realmente, por eso cuando la gente habla de indicadores de productividad, está hablando a su vez de indicadores de eficiencia o de eficacia. O sea, yo puedo determinar, no. Y por eso yo les digo, pues uno puede hablar mucho de indicadores, independientemente si los va a usar en cualquier cosa que usted use indicadores, definitivamente a lo largo está midiendo la eficiencia o la eficacia de algo que usted quiere. Y cuando uno habla de productividad, entonces uno habla de una empresa que sea capaz de ser eficiente y eficaz. Yo creo que yo ya les había puesto el ejemplo, ¿o no? A ustedes les he hecho este ejemplo que a mí me gusta poner mucho. Vamos a mirar entonces qué es eficiencia y eficacia. Ustedes me dicen si ya les había puesto ese ejemplo. Lo que pasa es que como doy esa materia en otra parte, entonces no sé si es con ustedes o con otros. Voy a hacer los muñequitos y ustedes me dicen si ya les había hablado de esto. Este es un niño. ¿Ya les puse a ustedes este ejemplo? Un niño A y un niño B. ¿Ya les había hablado? No. Bueno, entonces, este niño A y este niño B, estos dos niños, tienen en su cabecita un objetivo o una meta. Y es, pues vamos a ponerlo bien inocente, ¿sí? Para pues, como esto va a quedar filmado y todo eso, entonces pues, ni modo, hay que ser bien inocente. Hacerse amiguito de. Y este también tiene el mismo objetivo. Hacerse, son niños, ¿no? Por eso son amiguitos. Bueno, resulta que este niño A, pues hay una niña B. No es que sea cabezona, sino que pues para que la vean más bonita. Uy, no, esa niña B quedó muy fea. ¿Sí o no? ¿Dónde está el borrador? Quedó como disfrazada. No le hagamos carita para que quede más bonita. Bueno, aquí está la niña B. Eso, así quedó más bonita. Y este niño B también tiene otra, no la misma. Ellos son unos niños muy respetuosos, por eso le digo son niños, porque si los pongo a ustedes, pues esto se me vuelve en desorden. Y esta es así como son ahora. Me quedaron bonitas las niñas, ¿sí o no? Eso, listo. Bueno, entonces la historia cuenta que este niño A logró este objetivo en 2 meses y este niño B lo logró en 3 meses. Y la historia dice que este niño A se gastó, bueno, como son niños, supongamos que son niños, pues 250,000 pesitos. Pues este es un niño pudiente, bueno, el papá le dio o lo que fuera. Y este niño se gastó 100,000. Bueno, esta es la historia. Entonces la pregunta con esta historia es, vamos a hablar ahorita, acá vamos a poner de una vez el niño A y el niño B.
Vamos a hablar. Subamos por acá, quitemos esto de aquí que no está haciendo estorbo, por acá casi no lo usamos. Bueno, entonces la pregunta es, primero acá. Mejor esta que es como más fácil. ¿Cuál de estos dos fue más eficaz? ¿El niño A o el niño B? ¿Qué opinan ustedes? Hola. ¿Están por ahí o se durmieron? ¿Aló? ¿Estamos en la sección de espiritismo o qué, muchachos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están oyendo? ¿Se quedaron dormidos? Bueno, entonces vamos a empezar a preguntar y el que conteste bien y el que conteste menos una para la próxima para la próxima Profe, es que pues uno a veces como que, bueno, yo no sé, yo hablo por mí, yo a veces la escucho entrecortado y a veces no la escucho. Entonces no sé si los compañeros también tengan el mismo problema. No, a mí me pasa igual. Es que he estado como mala la internet estos días. O yo no sé si es TIN o qué, pero... Y a veces yo veo que usted hace cosas ahí, pero pues no le escucho lo que dice. Pero yo la escuché hasta que hizo la niña. Ya les tenía que estar interpretando. Ay, Dios. Bueno, la pregunta, entonces yo hablo como más, voy a hablar más duro. A ver si ahí están viendo ahí están viendo la pantalla. A ver. Estoy viendo la cara a Juan. Aquí ya le ven la cara a las niñas. No, profe, Todavía no llegan las niñas. ¿Ya llegaron? Bueno, listo, ahí ya ven el muñequito. Entonces la pregunta, puedo hablar más despacio y más duro, a ver si de pronto me entienden mejor. Pues más despacio creo que es imposible, de pronto más duro sí. La pregunta era que quién fue más eficaz, si el niño A o el niño B. ¿El A? ¿Por qué el A? ¿Por qué crees tú que el A? Pues si te equivocas no hay problema, esa es la idea. Por acá alguien dice que el niño A, voy a copiar por acá la respuesta. ¿Por qué la justificación? ¿Por qué? Porque logra su objetivo en menos tiempo. ¿Alguien opina lo mismo o diferente? yo estoy de acuerdo con el compañero. También puedo En el menor tiempo, ¿no? Esta era la justificación. Bueno, este es el concepto, por eso me gusta siempre colocar ese objetivo, porque pues es una historia muy cursi, pero fácil de entender y muy fácil de aclarar esto que nosotros llamamos el paradigma, o sea, el cómo pensamos nosotros. Bueno, resulta que, pues no, esta respuesta no es cierta. Por ejemplo, si esto fuera ya en un examen, después de uno haber explicado qué es eficacia y eficiencia, esto quedaría mal. Esto no es cierto. ¿Listo?
¿Y por qué no es cierto? Diría uno, pero ¿por qué? No, la respuesta correcta de esto hubiera sido los dos fueron eficaces. Entonces, ¿qué será eficacia? Si la respuesta correcta es que los dos fueron eficaces, ¿qué será entonces eficacia? Que los dos Cumplir con el objetivo. Exacto. Siempre eficaz tiene que ver con el objetivo. ¿Cumplió o no cumplió el objetivo? ¿Lo alcanzó o no lo alcanzó? Hay algunos... Pero de arriba más eficiente, ¿no? Exacto. Lo otro sería la eficiencia. Entonces, siempre la eficacia es el cumplimiento del objetivo. Que hay empresas, que hay procesos, que hay cosas que usted quiere o cumple o no cumple, ¿cierto? De pronto cosas muy radicales. Entonces siempre el indicador va a ser o es eficaz o no es eficaz. Hay otras personas que hacen indicadores de eficacia y se ponen un porcentaje. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo con las notas, ahora que lo acabamos de poner allí. Entonces, por ejemplo, pues uno dice, gané la materia. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que pues de pronto alguien dice, no, yo me siento bien porque yo gané la materia, o sea, cumplí mi objetivo era ganar la materia. Ay, pero ¿en cuánto la ganaste? No, en 3. Ay, pero vos está... No, o sea, si él se está midiendo, si ese es su objetivo de ganar la materia y lo que le importa es ganarla, pues él cumplió y él es eficaz. Habrá otra persona que diga, no, es que yo quiero ganar la materia con una nota de 5. Entonces ahí sí se puede medir y saque 4,5. Entonces, ¿cuánto es 4,5 de 5? Es el 95%, por decir algo, no sé cuánto es. Es el 95%. Entonces usted ya tiene un porcentaje en que se fue a su meta, pero como está midiendo su meta, eso es eficacia. Siempre la eficacia tiene que ver con alcanzar la meta o el objetivo que llaman algunos. Pues, y no necesariamente grande, pues no. El objetivo que usted se ponga, eso es ser eficaz. Entonces aquí estos dos niños fueron eficaces. Ahora, si vamos a hablar entonces, ya viene a hablar de eficiencia. Entonces fíjense en que aquí la eficiencia tenemos que verla de dos formas. ¿Y el dinero y el tiempo qué serán en este caso? Bueno, yo creo que a veces es más fácil entenderlo con el dinero. Como él tenía que hacerse amiguito de esta niña, este dinero, ¿cómo lo llamaría uno? ¿Esto cómo se llama? O lo que él utilizó para hacerse amigo de ella, cualquier cosa que usted use, devuélvanse a su infancia en el jardín cuando usted quería hacerse amiguito de una niña, pues de pronto no invertía dinero, ¿cierto? Pero le daba su lonchera, cuando estaba llorando iba y la consolaba, le pegaba a los amiguitos que le pegaran a ella. Entonces, ¿eso qué es? Eso de darle la comida, ¿eso qué vienen siendo? O sea, ¿qué nombre le ponemos a esto? Que nos permitió llegar a recursos. Exacto. Entonces, siempre que hablemos de eficiencia, tiene que ver con el uso del recurso. Entonces, en este caso, ahora podemos decir, ¿cuál de los dos fue más eficiente respecto al dinero? El de abajo, ¿no? Porque utilizó menos recursos. Exacto, el niño de abajo fue más eficiente, el niño B fue más eficiente con respecto al dinero. Y respecto al tiempo, ¿cuál fue más eficiente? Desde arriba porque lo consiguió menos. El A. Y eso es todo. O sea, esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. A veces nosotros no solamente el mundo, cree que el tiempo no es un recurso. Entonces, por eso cuando ustedes hablaron de eficacia, ustedes dijeron, no, es que es menos tiempo, es más eficaz. No, el tiempo es un recurso. Y como tal, el tiempo se mide con eficiencia. Lo que se mide siempre es el objetivo. ¿Y por qué el tiempo es un recurso? Porque es que uno no puede comparar,
pues si es la misma situación, pues de pronto uno ya podrá decir, bueno, pero respecto a la eficiencia, ¿no? Pero a veces se nos olvida que el tiempo es un recurso sobre todo en las organizaciones, pero cuando ya, por ejemplo, tenemos que hablar de cuántas horas hombre voy a pagar, por ejemplo, ustedes que van a llegar a ser, digamos, desarrolladores de proyectos, consultores, ustedes van a tener a su cargo un grupo de personas. Entonces uno a veces dice, no, pues el tiempo no importa. No, cuando uno pasa ya el pago de las personas, no sé si alguno ya trabaja en proyectos, ha trabajado como parte de un proyecto, por ejemplo, el tiempo es un recurso muy valioso en el trabajo por proyectos, porque uno planea el proyecto de acuerdo a las horas consumidas. Por ejemplo, los que hacen proyectos de implementación de un software que está muy de moda, hay muchas empresas que consiguen aliarse con desarrolladores de software colombianos, gringos, y entonces venden el software y lo instalan. Cuando dicen, no, tal empresa lo compra, hay que hacer un proyecto. Y ese proyecto tiene unas actividades. Y esas actividades tienen unos tiempos, que es lo que ustedes conocen como un diagrama de Gantt, ¿recuerda? Y cuando yo voy a costear esto, además de estas actividades, pues esas actividades consumen un tiempo y además consumen otra cosa que se llama el recurso humano. Entonces yo, por ejemplo, digo, en esta primera actividad necesito dos ingenieros expertos en, por ejemplo, generalmente esta primera parte es en levantamiento de información y que sepan pues saber qué es la información real que necesitan. Bueno, en mi época se llamaba uno hasta, tenía que saber bases de datos. Generalmente en esta parte es como construir o mirar las relaciones que existen entre esas cosas. Entonces digamos que usted necesita 2 ingenieros industriales. En esta segunda parte ya es la colocación del software, pero antes de eso usted va a necesitar, por ejemplo, la capacidad de las máquinas, eso. Entonces necesita 2 ingenieros de sistemas o 3 expertos en sistemas de en hardware, pues en que si el servidor, que si no sé qué, que si la red, ¿cómo se llama eso? Bueno, experto en redes, pongámosle así. Y acá necesito 3 o 4 ingenieros de sistemas expertos en software como tal, o sea, los que lo montan, los que hacen que las bases de datos se conecten, que sacan los informes, yo no sé cómo se llamará, pero es más o menos esa idea. Entonces, fíjense que cuando yo digo, es que yo necesito 2 ingenieros industriales, y yo esos 2 ingenieros industriales los voy a usar un mes, que trabajan 8 horas por día, esto lo voy a usar 2 meses, que trabajen 8 horas por día, y así sucesivamente. Entonces, este tiempo que voy a consumir aquí tiene un costo. Por eso, aunque yo hable del costo del recurso humano, definitivamente ese costo está amarrado al tiempo que se gaste, sobre todo en estos proyectos. Entonces, algunas veces el tiempo no se mide en las organizaciones, por eso pues no necesariamente pueden ser más rápidos, ¿no? Pero el tiempo es un recurso y eso hay que medirlo también. Depende también del tipo de trabajo que yo tengo, pero yo puedo medir el tiempo, pero eso no me hace más eficaz o más eficiente. Yo, por ejemplo, bueno, voy a decirles algo bien incómodo que espero que no sea el caso de ustedes, y es, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo voy a estar 5 años en la universidad. Pues sí, pasaron los 5 años y usted estuvo en la universidad. Pero ¿qué pasa? ¿Usted cumplió su objetivo? Sí, estuvo 5 años. ¿Pero se graduó? Ah, no, yo todavía no me he graduado. Entonces fíjese que llegó el tiempo y usted no cumplió su objetivo. Entonces si yo evalúo el recurso tiempo, pues en este momento yo estoy cumpliendo, pero este tiempo se va a alargar a 1 año como mínimo, o a 1 semestre. Entonces, cuando yo ya veo la situación así de tiempo, yo digo, no, algo está pasando, o sea, no es lógico
que yo me vaya a demorar tanto tiempo, porque el tiempo es un recurso. Entonces, siempre que hagamos un indicador que tiene que ver con tiempo, estamos hablando de eficiencia, no estamos hablando de eficacia como solemos confundir. O sea, todo esto se los hago y se los recalco, es por eso. Porque generalmente cuando uno habla de indicadores de tiempo, la gente le da por pensar que es eficacia. No, siempre tiene que ver con eficiencia. Lo único que tiene que ver con eficacia es la meta. Bueno, yo creo que con eso queda claro qué es cada cosa, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a mirar ya no pues con esos dibujitos ahí tan tiernos, ya vamos a dejar de estar en el kinder y vamos a hablar de entonces qué sucede con estos indicadores de eficiencia y eficacia. Como esta eficiencia tiene que ver, y lo voy a volver a escribir aquí, con el uso del recurso y esta eficacia con alcanzar el objetivo o la meta, entonces, como tiene que ver con eso, entonces vamos a mirar. Cuando yo hablo del uso del recurso, generalmente entonces yo tengo que mirar, primero, algo que tengo que aclarar es cuál es el recurso. Y segundo, es cuánto usé de ese recurso. Y con esas dos cosas yo puedo hacer mi indicador de eficiencia. Generalmente, no siempre, generalmente los indicadores de eficiencia son un número o una razón. Un número quiere decir que resulta de algo o una razón también, con mayor razón. Lo que pasa es que a veces la razón se tiene que dejar enunciada y el número se puede sacar como la división. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos una empresa, es que no sé de qué, me imagino porque es lo más fácil. Estamos hablando de una empresa de zapatos. Entonces, mira, yo por ejemplo tengo el cuero, que es como lo más fácil, bueno, una empresa de zapatos de cuero. El cuero obviamente para todos es un recurso, además es un recurso, pues si la empresa hace zapatos de cuero, este recurso es súper especial porque forma parte de las materias primas, ¿cierto? Entonces yo ya identifiqué cuál es mi recurso al cual quiero mirar si mi empresa está siendo eficiente. Entonces ahora yo me propongo, pues, o sea, construyo un indicador que por ejemplo puede ser, entonces acá abajo pongo, por ejemplo, digamos que un rollo de cuero tenga, no sé, 100 metros lineales, pues, o cuadrados, que se mida así, no tengo ni idea, ¿sí? Esto es un rollo de cuero. Entonces la idea para poder armar el indicador de eficiencia es saber cuántos zapatos se sacaron de un rollo de cuero, ¿sí? Entonces, esto sería determinar de un rollo de cuero. Entonces, ¿cuántos zapatos se sacan de allí? Entonces, por ejemplo, el primer día, pues que en esta forma esto ya se vuelve un indicador, ¿no? Cuando yo lo hago de esta manera y yo digo, bueno, vamos a sacar esto todos los días. Primer día, segundo día, tercer día, y así sucesivamente vamos a hacer seguimiento durante un mes. Entonces acá llega el día 30. O sea, el día 30. Entonces, por ejemplo, el primer día
decimos que de esta producción, de este rollo de cuero, se sacaron 50 zapatos. Sí, 50 zapatos. El segundo día se sacaron 53. Es que no se ve. ¿Se cayó la imagen? Sí, creo que se paró. Es típico que esté pasando, pero yo creo que es más como el Teams, porque esto pasa de noche, de día, de tarde. ¿Ahí ya están viendo otra vez? Sí, profe, ya. Bueno, entonces les decía yo que la idea de la eficiencia es que en la parte de abajo siempre es una razón. Y en la parte de abajo está el recurso que yo quiero medir y en la parte de arriba está el uso. Entonces, por ejemplo, en esta empresa quieren saber la eficiencia con que se usa un rollo de cuero de 100 metros cuadrados. Entonces, en este segundo día, pues estamos suponiendo que es el mismo. De pronto, si conseguimos otro rollo de cuero y trabajamos 93, que por alguna razón se compró de 93 metros cuadrados, en el otro día se sacaron 60, otra vez de un rollo de 100 metros cuadrados, voy a usar las unidades como son, y en el último día se sacaron 62 de un rollo de 92 metros cuadrados. Entonces fíjense que cuando yo hago todos los días este indicador, supongamos, pues yo voy a tener un resultado diferente y eso es lo que yo voy a hacer, un análisis de ese indicador. Pero lo tengo que saber leer. Este indicador, por ejemplo, para este primero me queda 1/2. ¿Sí o no? Entonces yo puedo, aquí arriba me quedaría zapatos y aquí metros cuadrados. ¿Cómo se lee si lo dejo así? Yo lo puedo dejar en este orden. ¿Qué quiere decir eso? Esto, recuerden que estamos mirando eficiencia. Entonces esto sería, ¿cuántos zapatos se sacan de un rollo? Entonces, pero aquí tenemos 1/2. Yo lo puedo leer tal cual como está aquí. Entonces yo puedo decir que la empresa produce esto debe ser, yo no decía un par de zapatos, un zapato por cada 2. Yo no sé si es que los zapatos son muy grandes. Pongamos un par de zapatos para que no suene tan feo, ¿cierto? La empresa produce un par de zapatos gastando ¿cuánto? Consumiendo 2 metros cuadrados. Si yo quiero dejarlo de otra manera, que a veces es como, ¿por qué les estoy explicando esto que usted era esto tan trivial? Porque a veces uno encuentra los indicadores con un solo numerito. Entonces, si yo ya lo llevo, pues así lo puedo entender más. O sea, un par de zapatos se consumen 2 metros cuadrados, pero si yo lo voy a mirar como un numerito, yo puedo decir esto es 0,5 zapatos por metro cuadrado, que es como generalmente uno lo encuentra. Pues quiere decir exactamente lo mismo, pues ya no digo 2, sino que digo 1, yo digo ¿cómo sería? Por cada metro cuadrado de cuero, mire que empiezo a leerlo desde abajo porque es más fácil. Cuando lo tengo de esta manera es más fácil leerlo así. Cuando lo tengo así es más fácil leerlo así. Entonces, cuando lo tengo como decimales es más fácil empezar por lo de abajo, que es el recurso. Por cada metro cuadrado de cuero, la empresa produce 0,5 par de zapatos. O sea, en últimas, como es un par de zapatos, sería un zapato, ¿no? Estas son las dos formas de leerlo. Pero fíjese que siempre sale de una razón. Y como les digo, si usted lo encuentra de esta manera en decimales, es más fácil empezar a leer el recurso y después
Bueno, aquí realmente para hacerlo bien debería decir metro cuadrado de cuero, metro cuadrado de cuero. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Aló? No, profe. No, profe. ¿Está claro? Listo, entonces siempre que sea eficiencia, la idea generalmente es un número, porque tengo que mirar qué consumo respecto a un recurso. Entonces, por ejemplo, para hacer indicadores de eficiencia con el tiempo, entonces uno, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una pizzería. Si yo quiero hablar de tiempo, entonces yo puedo, por ejemplo, mirar el rendimiento de un pizzero. Cuando yo miro que es a veces que la gente dice la productividad y ustedes lo expusieron por ahí, pues es más bien la eficiencia. Por eso por ahí en una de las teorías hablaban mucho de la productividad, pero hablaban de capacitar al empleado para que fuera más eficiente, porque pues obviamente si yo logro que la gente sea más eficiente, pues un indicador que es la cantidad de cosas que haga por tiempo, pues va a aumentar esa parte de la eficiencia y pues obviamente se va a notar que es más productivo. Recuerden que un indicador de eficiencia o de eficacia pues aporta la productividad, no es que sea totalmente productivo, sino que es parte de la productividad. Entonces uno puede tener, por ejemplo, un indicador de la pizzería que es tiempo y acá arriba las pizzas que hacen. ¿Sí? Este es un indicador. ¿Qué va a medir este indicador? Pues la eficiencia o en última la cantidad de pizzas que se elaboran en un tiempo determinado. Entonces, pues, si yo me quiero comparar, por ejemplo, esta es la pizzería A y la pizzería B, pues tenemos que hablar de la misma cantidad de tiempo. Y si no hablamos de la misma cantidad de tiempo, yo debo de llevar al indicador a que se midan en la misma cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, esta persona trabaja 3 horas y hace 50 pizzas. Esto sucede en la pizzería A. Y en la pizzería B, fíjese, para yo poder hablar de, ya ahora sí, ya como sé leer esto, ahora sí me voy a meter con otra pizzería, la pizzería B. En la pizzería B se hacen 80 pizzas y esta persona trabaja 4 horas. Entonces ahora sí, nosotros nos podemos preguntar, la pregunta sería, ¿cuál es más eficiente respecto al tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más eficiente respecto al tiempo? ¿La pizzería A o la pizzería B? Para armar pizzas, ¿no? Dijimos que era para elaborar pizzas. ¿Se congeló la imagen o están dormiditos? ¿O no me están escuchando? ¿Quién es más eficiente? La B, dice por acá un compañero. ¿Cuánto da la B? ¿Cómo quedaría el indicador de la B de eficiencia?
¿Cómo quedaría? 80 dividido 4, ¿cuánto da? 20. Entonces uno dice 20 pizzas por hora, ¿sí o no? Y el indicador de la A, ¿cuánto da? 16.6 creo. 16 pizzas por hora. Entonces, ¿cuál fue más eficiente? ¿La B o la A? ¿Cuál sería más eficiente entonces? La pizzería B hace 20 pizzas por hora. La pizzería A hace 16 pizzas por hora. Entonces, ¿cuál es más eficiente respecto al tiempo haciendo pizzas? ¿La A o la B? La B porque hace más. La B porque hace más pizzas. Y eso es, entonces uno diría que esa pizzería es más eficiente. Y por A, pues obviamente, pues ya si la otra pizzería quiere saber qué pasó, pues tendría que hacer un benchmarking o traerse al pizzero para acá, yo qué sé. Pero ese es el concepto de eficiencia. Entonces, lo que con esto quiero volverles a recalcar, lo que tiene que quedar claro es que el indicador de eficiencia tiene que ver con un recurso. En este caso estamos hablando de horas. ¿Y qué estamos midiendo? Pues la cantidad de pizzas que él haga. Estamos hablando de las horas del trabajador y como yo pago a ese trabajador, yo le pago por unas horas de trabajo, por eso es un recurso. En últimas, cuando uno habla del recurso humano, uno realmente no está midiendo la persona, sino que está midiendo el tiempo que usa la persona haciendo algo. O sea, generalmente pues debería ser, es como un error, pero la gente a veces dice, yo voy a medir la productividad del recurso humano, realmente está midiendo su eficiencia respecto al tiempo. Por ejemplo, si yo lo vamos a hacer con los profes de la universidad, entonces uno tendría que mirar cuántas horas le pago a un profesor y cuántos cursos me puede atender ese profesor o cuántos estudiantes me atiende ese profesor. Fíjese que estamos hablando de el tiempo que usa el profesor para algo. Y lo que yo pago realmente yo no pago es a la persona como persona porque me parece simpática, porque me parece un gran profesor, porque sabe mucho. No, yo lo contrato es por un tiempo y entonces por eso el tiempo se vuelve un recurso muy valioso. Entonces, si yo contraté a esta persona por un tiempo, pues yo voy a ver qué actividades le pongo a hacer. En última, lo que yo estoy mirando es qué tiempo me consume y estoy tratando de que haga las cosas en ese tiempo. Entonces, es como el pizzero. Este tipo de indicadores de eficiencia, pues generalmente son muy usados cuando uno está hablando de empresas de producción, ¿sí? Pero fíjese que sin embargo aquí, pues la pizzería, a pesar de ser, se hace para consumo inmediato como las pizzerías que nosotros conocemos, pues de todas formas, pues aunque su objeto es el servicio, pues ellos también producen, ¿no? Entonces sería interesante para ellos poder hacer un seguimiento de los pizzeros. Si por ejemplo dejan algún trabajo adelantado para el tiempo de la noche, pues entonces sería más eficiente esos indicadores. Entonces siempre tienen que ver con el uso de los recursos. Y el otro indicador que queda entonces, pues es hablar de otra vez, ya pues en ejemplos como este más reales de eficacia. La eficacia generalmente se da en porcentaje, generalmente, ¿no? Es un porcentaje. Claro, el problema es que el porcentaje sale también de una razón, o sea, cuando uno habla de un porcentaje, pues se está hablando de una razón, otros por allá también hablan de una proporción, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que el nombre se da dependiendo de lo que usted lo quiera ver. Entonces, como la eficacia tiene que ver con la meta, pues por eso esto siempre, por eso les decía yo que generalmente pues uno, la gente, las empresas o uno mismo no se da tan duro, ¿no? Uno dice pues, ¿cuál es mi objetivo en la universidad? Graduarme. ¿Cuál es mi meta? Pues ganar las materias. Entonces, pues
como yo les digo, no todo el mundo nace para ser el más pilo, y no es porque no tenga las capacidades, y eso lo quiero dejar muy claro, es porque sus expectativas y sus objetivos son otros, ¿sí? Entonces hay personas que les toca trabajar, entonces obviamente pues sí, son muy pilos y todo, pero pues a lo mejor no pueden dedicarle todo el tiempo a una materia para poderla dejar en 5. Eso no quiere decir que sean, ay, mira, este tiene menos capacidad que el otro, no, lo que pasa es que él tiene otros objetivos y entre su meta está ganar y listo. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo esa meta de ganar la materia, miren que yo puedo tener, o el curso, yo puedo generar dos indicadores aquí. Yo puedo, gané sí o no, o sea, o cumplió o no cumplió. O lo puedo medir así, ¿cierto? Cumplió o no cumplió y yo digo, bueno, pero lo puedo medir en números también. Esto mismo lo mido en números. Entonces yo puedo decir, ganar la materia, pues sería una de una, o sea, el 100%. En este caso yo digo 100% alcanzada la meta, no 0% alcanzada la meta. Pero digamos una persona que afortunadamente, y ojalá fuera el caso de muchos de ustedes, pues afortunadamente tienen personas, mamá, papá, amigos, tío, yo qué sé, que les puedan costear esos estudios, entonces pues puede dedicarse a estudiar. Entonces una persona más juiciosa dice, no, mire, yo quiero ganar la materia, pero yo quiero sacar mi nota en 5. Entonces aquí miren lo que va a pasar. La meta es 5 y supongamos que la materia le quedó en 4.2. Entonces, ¿qué tanto alcanzó su meta acá? Pues acá me daría un porcentaje. Un porcentaje de cumplimiento de ese 5 que tenía que sacar, sacó 4.2. ¿Eso cuánto es? ¿El qué? Aló. ¿Quién hace esa división y me ayuda, eh? ¿Cuánto da esa división? Volvieron a dormir, volvió a congelar la imagen. 84. Entonces, ¿No? 84%. ¿Listo? Entonces fíjense que mire que estos son notas y esto es nota. ¿Sí? Entonces, siempre que yo hablo de una eficacia, tanto en el numerador como en el denominador, estamos hablando de lo mismo. Generalmente es una meta. Entonces, ¿qué tanto ha alcanzado esa meta? Pero esa meta se puede medir en cosas. Por ejemplo, la meta para este caso, para este otro estudiante, es una nota. Es lo que yo le digo. O sea, y eso no es que sea malo, no, es que todos nosotros, como lo vimos al principio, estamos inmersos somos una organización. Y nosotros estamos metidos en un entorno y tenemos unas características, nuestros propios procesos. ¿Cuál es el proceso para usted conseguir su sustento? Entonces uno dice levantarme, cepillarme y sentarme a estudiar, muy juiciosito. ¿Eso es malo? No, pues la vida le dio esa oportunidad, eso es maravilloso. Otra persona dice, no, mi proceso para conseguir mi sustento es levantarme, bañarme, irme a trabajar, estar 8 horas en una empresa, llegar, ir a clase, el fin de semana sacrificar mi novia, estudiar. ¿Eso es malo? Bueno, digamos que a una edad temprana, pues sí, pero es que pues, usted no es el culpable de eso, usted no es el culpable de que las políticas de nuestro país sean así. Y le tocó vivir ahí, pero eso tampoco es tan desastroso. Como usted, hay millones de personas que hacen eso y lo logran. Que a lo mejor no logran la nota del 5, pero lo logran. Tienen un objetivo que era graduarse y se gradúa. Entonces, cada uno tiene su propio entorno, tiene sus propias metas y tiene sus propias formas de medir esas metas. Pero siempre que yo mida una meta objetivo, lo voy a hacer con una razón. ¿Que de dónde sale? De lo mismo arriba y lo mismo abajo, que es diferente de la eficiencia, que yo generalmente puedo
tener de pronto las mismas unidades, pero estoy midiendo cosas diferentes. Entonces, ojo con eso, que eso tiene que hacerse de esa manera. ¿Listo? Tiempo sobre tiempo acá. Meta sobre el alcance de la meta y generalmente da una proporción. Entonces, ahora sí vamos a hacerlo con un ejemplo de una empresa. Vamos a hacerlo con un ejemplo de una empresa. Vamos a suponer que la empresa A se puso un objetivo de ventas para el 2019 de 5.000 unidades. Bueno, supongan que esto son toneladas. Vamos a poner así pues para que 5.000 dirán nada. Vamos a ponerlo 5.000 toneladas. Yo qué sé si eso es mucho o poquito, no tengo ni idea. De X producto. Y resulta que cuando cerró el año, o sea, en enero, se reportó $3.900 unidades, no son toneladas, ¿no? Se vendieron 3.900 toneladas. Listo, entonces la pregunta sería, ¿cuál fue la eficacia? La eficacia en ventas. Entonces, cuando yo construyo este indicador, pues sería, yo tengo una meta, abajo siempre va la meta y arriba lo logrado. Entonces, la meta serían 5.000 toneladas del X producto y arriba se vendieron 3.900 toneladas. Entonces, eso me da un porcentaje. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 78%. ¿Listo? Y esa es la eficacia en ventas. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces siempre la eficacia, abajo va una meta y arriba lo logrado, por eso siempre da el porcentaje. La eficiencia puede dar en porcentaje, pero no es la eficacia. O sea, yo puedo tener, pero ojo con eso porque no, generalmente no son las mismas unidades. Entonces, una cosa puede ser, por ejemplo, ¿qué les digo yo? No, bueno, tal vez por ahí se encuentren algún ejemplo, pero tienen que tener muy claro eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces viene la parte que más les gusta a ustedes. Ojo lo que les voy a decir. Yo les voy a subir ahorita un taller que ustedes van a desarrollar. Lo pueden hacer ahora en lo que les resta de clases o después, uno solo, todo. Igual lo van a subir por grupos y lo van a dejar en la parte de archivos de su grupo. Pero dentro de 8 días, cuando nos volvamos a ver, vamos a hacer un quiz de esto. Eso quiere decir que si le dejamos que el compañerito haga todo y nosotros no estudiamos, dentro de 8 días, pues vamos a perder. Recuerden que los quiz son con tiempo medido, son cortos, por ejemplo 2, 3 ejercicios.
2, 3 máximo, es máximo 6 minutos. Ustedes ya saben también cómo trabaja la plataforma, así que la idea es que, lo que quiero decirles es que no dejen solo a uno o dos compañeritos porque tengan más tiempo y así ellos hagan y suban el taller, pues ustedes díganle, ve, no tengo tiempo, tal cosa, te voy a mandar, hoy en día están muy de moda los desayunos sorpresas, hay por montón, entonces le dice, mándame el taller, yo te mando el desayuno sorpresa y yo estudio eso para que dentro de 8 días pueda presentar el quiz cortico, entonces ahí ya tendríamos 2 notas para el siguiente corte, el taller y el quiz del taller sobre eficiencia y eficacia. ¿Listo? Cuando nos veamos dentro de 8 días, ustedes me escuchen, si el taller les pareció catastrófico y no lo pueden hacer, tienen preguntas, pues antes de hacer el quiz me dicen qué necesitan. Pues, profe, no entendimos esto, no hicimos esto y lo explicamos y cuando ya lo tengan claro, damos unos minuticos y hacemos el quiz. ¿Listo? ¿Les parece? Yo les voy a subir estas cosas, el video a la plataforma de Teams. En publicaciones queda el enlace del video. En archivos queda estos rayones que yo hice acá. Y en tareas queda el taller para que lo suban hasta dentro de 8 días, tienen tiempo de subirlo. Y ya cada uno decide si estudia o no estudia para el cuisecito. ¿Listo?